Hola, buenos días. Yo soy Rosa León, agente de transformación en desarrollo personal y emprendimiento. Y hoy quiero hablarte de dos cosas. Hoy voy a hablarte del tema que estoy trabajando el día de hoy y adicionalmente a eso quiero hacerte una invitación. De lo que quiero hablarte es sobre el miedo. Sí, el miedo, eso que es tan libre que todos podemos sentirlos, pero que hay que saber trabajarlo para que no frene nuestra vida. Sí, ese tan temido miedo. El miedo es algo que muchísimas veces viene condicionado por la manera en cómo hemos sido educados. Sí, traemos cualquier cantidad de limitaciones en nuestra vida que han sido formadas desde la niñez por nuestros padres, familiares, el ambiente en el que nos hemos desarrollado, la educación formal, la educación informal. Hay una cantidad de cosas que influyen tremendamente en lo que hoy somos, lo que hoy pensamos, lo que hacemos, lo que creemos. Sí, así es. Muchísimas de las cosas que hacemos hoy en día están fundamentadas en lo que creemos y la mayoría de las cosas que creemos están fundamentadas precisamente de todo ese bagaje que traemos desde la infancia. Pero en este momento no vamos a ponernos a desarrollar cada una de las características que hemos adquirido en los tipos de educación a lo que hemos estado o en los que hemos sido sometidos, sino que vamos a hablar directamente de qué podemos hacer para tratar de comenzar a trabajar nuestros miedos y convertirlos en algo que sea a nuestro favor, como personas, desarrollándonos y como emprendedores, porque el miedo influye en absolutamente toda nuestra vida, influye en nuestro desarrollo personal e influye si estamos tratando de tener un emprendimiento, de convertirnos en empresarios, influye tremendamente en muchísimas cosas, especialmente cuando estamos iniciando. Ahora bien, muchas veces hay que preguntarse primero, ¿a qué le tienes miedo? Sí, porque existe por supuesto el miedo natural. ¿Cuál es el miedo natural? Pues el miedo que es el mecanismo de defensa normal, natural, que tenemos los seres humanos, como por ejemplo el hecho de estar en una sala de cine y que la sala de cine comience a incendiarse. Ese es un miedo totalmente natural y por lo tanto en ese momento inmediatamente tu cerebro comienza a segregar cortisol, que es el ponerte alerta y el tratar de buscar la manera de salir con vida de esa situación. Ese es un miedo normal, ese es un miedo natural. Pero existen otros miedos que realmente no nos colocan a nosotros de frente a una situación totalmente real de cuidar, de protegernos a nosotros mismos y sin embargo, como nosotros sentimos ese miedo y inclusive muchas veces nos paraliza, pues comenzamos a segregar cortisol también como si estuviéramos en la misma situación de peligro. Pero el peligro no es real, pero el sentimiento lo es. El cortisol que estamos segregando, que además nos genera estrés, lo es. Entonces el miedo en ese momento se está convirtiendo no en una manera de alerta, déjame protegerme del peligro inminente, sino que nos está haciendo daño, porque nos está haciendo daño físicamente y nos está paralizando para buscar lograr aquello que realmente deseamos. Por eso es muy importante entender cómo funciona el miedo, cómo funcionamos nosotros mismos, cómo funciona nuestro cerebro, cuáles son las cosas que nos limitan para trabajar en ellas y mejorarlas, porque todo, absolutamente todo, es mejorable. Ahora bien, cuando estás pensando en ¿qué es lo que te limita? ¿A qué le tienes miedo? Muchas veces hay una pregunta doble que son dos posibilidades. ¿Y cuáles son? Tenerle miedo al fracaso, pero siempre pienso que muchas veces lo que sucede es que no es que le tienes miedo al fracaso, sino que le tienes miedo al éxito. Sí, cualquier cantidad de personas se acercan a mí diciéndome que le tienen miedo al fracaso, le tienen miedo a equivocarse, y es cierto. Muchísimos de nosotros tenemos miedo al fracaso, pero hay muchas de esas personas que se acercan a mí a conversarme, con las que les ayudo y trabajo, que le tienen realmente miedo es al éxito, sí, a ser exitosos, a triunfar. Así que estos dos tipos de miedo se parecen mucho. Hay una línea delgada entre ellos que nos puede confundir y eso es algo que debemos trabajar, que debemos revisar para evitar que ese tipo de cosas nos paralicen.
dicen. Ahora te voy a dar algunos tips y algunas ideas acerca de cómo otras personas y cómo nosotros podemos aprovechar esas situaciones para vencer ese tipo de miedo que tenemos. Por ejemplo, miedo al fracaso, normal. Miedo al que dirán, qué tal si me va mal, qué tal si pierdo mi inversión y dígame si es mi inversión fuerte. Recuerden que yo llamo inversión fuerte cuando inviertes en tiempo, dinero y esfuerzo. Eso es una inversión fuerte. ¿Qué tal si lo pierdo? Bueno, mira, yo creo sinceramente y lo he vivido en mi vida. Recuerden que todo, absolutamente todo lo que trato de comunicar es el bagaje de lo que me he preparado, de lo mucho que he aprendido y de cómo yo en mi propia vida he implementado todo y me he dado grandes sacudones, me he equivocado muchísimo y he seguido hacia adelante. Y yo creo firmemente que las equivocaciones como tal no existen. Son maneras diferentes de aprender algo. Y en esto tengo que hablarles de Thomas Edison, porque para mí justamente esa frase maravillosa de Thomas Edison el día que le entregó a la prensa el maravilloso descubrimiento, trabajo que había hecho acerca del bombillo. Sí, el bombillo para la luz eléctrica, eso tan maravilloso de lo cual muchísima gente tenemos la fortuna de disfrutar. Bueno, ese día él dijo algo muy importante que yo no me canso de repetirlo porque para mí eso significa precisamente esto, el miedo a equivocarte. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, un periodista le dijo, pero señor Edison, usted debe estar sumamente frustrado porque ha fallado 1000 veces se equivocó antes de conseguir esto. Y él le dijo, no, un momentito. Es que yo no me he equivocado 1000 veces. Yo he encontrado 1000 formas de no hacerlo. Es decir, que él simplemente había aprendido 1000 formas diferentes de no hacerlo para llegar por fin a la forma positiva de hacerlo. Y así es como yo lo creo. Cada vez que siento que me estoy equivocando, que estoy cometiendo un error, aprendo de ello y en vez de ser un error, miedo al fracaso, ha sido un aprendizaje y ahora sé que por allí no va la cosa. Por lo tanto, busco otra manera. Y si la otra manera que voy a buscar tampoco es, pues ya sé que ni por allí ni por allá va la cosa. Así que voy por otro lado. Entonces, el miedo al fracaso está muy dentro de nosotros y hay muchísimas formas de atacarlo y de entenderlo. Y una principalmente es esa, entender que no existen fracasos, que lo que existen son aprendizajes, que cada vez que te caigas, no solamente te levantes, sino que cuando te estés levantando, un momento, déjame ver que tengo que aprender de esto, porque la idea es precisamente que aprendas de eso para que no vuelvas a caer en lo mismo. Esa es precisamente la idea. Así que para mí no existen los fracasos, recuerda, lo que existen son los aprendizajes. Y con respecto al miedo al éxito, imagínate cuántas personas sienten temor precisamente eso, de verse exitosos, de ver que su idea florece, de ver que su negocio es increíblemente exitoso o que puede llegar a serlo y se paralizan pensando que qué van a hacer después con eso, que cómo van a manejar ese éxito. Eso ocurre, es lo mismo que ocurre o muy parecido a las falsas creencias que tenemos sobre el dinero, que pensamos que si llegamos a tener dinero nuestra vida va a cambiar de tal manera y vamos a ser malas personas. Son creencias que tenemos desde dentro. Tú siempre vas a ser lo que eres, no importa si tienes o no tienes dinero, porque hay algo que forma parte de ti y que es tu esencia. Y con respecto al éxito, pues ya aprenderás a manejarlo. Así que ser exitoso no es nada malo, es terrorífico, puede serlo, pero lo que tenemos que es aprender cómo manejar ese éxito. Y para eso hay muchísimas actividades, muchísimas técnicas que podemos emplear a lo largo de nuestra vida para ser exitoso. Pero ¿saben qué da muchísimo más miedo al éxito? Y con este punto termino por el día de hoy con respecto a esto que quiero transmitirles de los temores, del miedo. Es que llegue tu último día, sí, el día en que tengas que entregar tu alma, el día en que dejes este plano y estés arrepentido de no haber dado ese paso.
Eso sí es terrible. Hay tanatólogos famosísimos. La tanatóloga norteamericana que trabaja buenísimo con respecto a la muerte en su libro La Rueda de la Vida, ella habla precisamente de eso. Ella dice que después de haber entrevistado más de 1,000 personas en el último momento de su vida para escribir su libro, la mayoría se arrepentía fundamentalmente de dos cosas. En primer lugar, se arrepentían de no haber hecho las paces con familiares, por ejemplo, con los cuales hubiesen tenido durante muchísimos años algún problema. Y el segundo era el no haberse atrevido. Sí, el no haberse atrevido a formar ese negocio, el no haberse atrevido a estudiar lo que querían, el no haberse atrevido a vivir de su talento. Nadie, absolutamente nadie dijo que se arrepentía de algo que había hecho y no había funcionado, que se arrepentía de un negocio que no había funcionado. No, se arrepentían de no haberlo hecho. Entonces, no permitamos que el miedo al éxito, que también puede ser el miedo al fracaso, que los miedos no nos dejen atrevernos a soñar, atrevernos a tratar de trabajar y hacer realidad eso que deseamos. Hay que atreverse. No tienen idea la cantidad de veces que le pido a la vida, hoy por favor ponme mi momento, atrévete. Y yo te invito a ti a que le pidas todos los días a la vida, Señor, Dios, universo, ponme mi momento, atrévete. Ese momento donde voy a tener el coraje temblando como una gallina, sí, pero con el coraje y la firme convicción de que voy a por ello. Ese es el momento, atrévete. Otro día les contaré alguna cantidad de ejemplos de personas exitosas que gracias a ese momento atrévete de ir con las rodillas temblando, pero con la convicción de ir a hablar con esa persona que creían que podía ayudarles a catapultarse hacia el éxito, lo hicieron y lo lograron. Mi invitación el día de hoy es, este próximo 17 de octubre voy a hacer el lanzamiento de mi página web. Estoy súper contenta porque por fin cambié la página, estoy haciendo todo y va el lanzamiento de mi página web. Y para ese día voy a tener un webinar y el webinar es totalmente gratis, por supuesto, y están totalmente invitados. La idea funciona de la siguiente manera. El webinar va a tratar sobre 3 cosas importantes que me han estado preguntando y por eso las tomé y escogí las 3 más importantes y monté el webinar. Vamos a hablar sobre los 5 tipos de emprendedores que pueden haber, a ver en cuál te colocas, los 5 momentos fuertes por los cuales un emprendedor puede pasar y cómo ser, que me lo preguntan muchísimo, un emprendedor con corazón. Cómo es que el desarrollo personal y el emprendimiento van juntos, que es precisamente el fundamento de mi negocio. Así que vamos a trabajar eso. Las personas que se conecten conmigo en ese webinar en vivo, luego pueden entrar a mi página web el mismo día y van a obtener algunos productos totalmente gratis para que continúen en su desarrollo personal, para tener ideas también acerca de su emprendimiento y además descuentos en mis servicios. Todo eso el mismo día. El webinar para que nos comuniquemos y aprendemos un poco más acerca del emprendimiento con corazón y además acceso a la página web para que la visiten, para que me comenten, para que obtengan descuentos y también para que obtengan obsequios. Tengo cualquier cantidad de recursos disponibles allí y bueno, cada día voy a comenzar a hacer muchos más. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado hasta este momento. Espero que comiences a trabajar en tus miedos. Recuerda que el miedo es libre, así que todos podemos sentirlo. Lo único es que hay que hacer es liberarnos. Y te espero el 17 de octubre y ya verás por aquí, por las redes, por Instagram, por Facebook, por todas partes voy a tratar de comunicar cuándo y cómo inscribirte totalmente gratis en el webinar. ¿Quieres ser un emprendedor con corazón? Sígueme. Gracias. Feliz día.